Hola amigos, antes de empezar esta historia que les va a dejar sin aliento, les pido un favor. Si les gusta lo que van a escuchar, déjenme un comentario contándome qué piensan. Y si quieren más historias como esta, ya saben, suscríbanse. Ahora sí, prepárense porque lo que viene es fuerte. Sevilla olía a azahar aquella tarde de mayo cuando Lucía Domínguez cruzó la Plaza de España con su melena rubia al viento, tan radiante que los turistas se giraban a mirarla. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada y en sus ojos verdes brillaba algo que nadie podría imaginar, la certeza de que su vida acababa de estallar en mil pedazos. 3 horas antes, mientras preparaba la cena en su piso del barrio de Triana, el móvil de Diego había sonado sobre la encimera. Él estaba en la ducha. Ella, sin pensar, miró la pantalla. Un mensaje de WhatsApp de un número sin nombre. Anoche fue increíble, cariño. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El corazón de Lucía dio un vuelco. Sus manos temblaron mientras desbloqueaba el teléfono. Conocía la contraseña. Claro, eran pareja desde hacía 5 años, y lo que encontró la dejó paralizada. No era una persona, eran dos. Paula, la compañera de trabajo de Diego, mensajes desde hacía meses, fotos íntimas, planes secretos en hoteles del centro. Y Marcos, un amigo de la infancia de Diego, con quien aparentemente mantenía encuentros desde hacía casi un año. Lucía leyó cada palabra, cada mentira, cada promesa que Diego les había hecho mientras le juraba amor eterno a ella cada noche. Cuando Diego salió de la ducha con una toalla alrededor de la cintura, encontró a Lucía sentada en el sofá, el móvil en su regazo, las lágrimas secándose en sus mejillas. Ya no lloraba. Esa fase había durado exactamente 12 minutos. ¿Qué haces con mi teléfono? Preguntó Diego, y había algo en su voz, una advertencia, como si ella fuera la que había cometido el error. ¿Quiénes son Paula y Marcos? La voz de Lucía sonó extrañamente tranquila, casi clínica. Diego palideció. Por un instante, su fachada se resquebrajó, pero enseguida recuperó la compostura con una habilidad que Lucía jamás había visto en él. Se acercó, intentó tocarle la mano. Ella la retiró como si quemara. Lucía, mi amor, no es lo que piensas. No es lo que pienso. Ella se levantó, con el móvil en alto. He leído todo, Diego. Todo. Las fotos, los hoteles, las mentiras. ¿Cuántas veces me dijiste que trabajabas hasta tarde? ¿Cuántas cenas con clientes eran en realidad con ellos? Diego cambió de estrategia con la velocidad de un camaleón. Su rostro se endureció. ¿Y tú qué? Revisando mi móvil como una loca celosa. Esto es invasión de privacidad, Lucía. No tienes derecho. La técnica era tan vieja como el mundo. Convertir al acusado en acusador. Pero Lucía no era tonta. 5 años con Diego le habían enseñado muchas cosas, incluida su capacidad para retorcer cualquier situación a su favor. No me vengas con eso, escupió ella. Tú me has mentido, me has engañado, me has humillado, ¿y te atreves a hablarme de derechos? Diego suspiró como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Mira, sí, he cometido errores, pero esto es porque tú y yo hemos tenido problemas últimamente. No me prestas atención, siempre estás con tus amigas, con tu familia. Un hombre necesita sentirse deseado, ¿sabes? Lucía casi se ríe ante semejante descaro. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas? Ella trabajaba como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío. Turnos agotadores, pero siempre tenía tiempo para Diego. Cocinaba sus platos favoritos, planeaba escapadas de fin de semana, lo escuchaba hablar de su trabajo en la constructora hasta el aburrimiento. Y ahora resultaba que ella tenía la culpa. Vete, dijo Lucía, su voz firme como el acero. Ahora mismo. Recoge tus cosas y vete. Vaya, ¿así de fácil? Lucía, seamos adultos, podemos hablar de esto. Vete. Diego debió ver algo en sus ojos, algo salvaje y peligroso, porque por primera vez pareció comprender que había cruzado una línea irreparable. Recogió ropa del armario, metió cosas en una maleta sin ningún orden y salió del piso dando un portazo que retumbó por toda la escalera. Lucía se quedó sola en el silencio. El apartamento que habían compartido durante 3 años de repente parecía enorme y vacío. Pero ella no lloró. No todavía, porque en su mente un plan comenzaba a tomar forma.
Si Diego pensaba que podía destrozarle el corazón y salir impune, estaba muy equivocado. Los siguientes días fueron una vorágine calculada. Lucía no era vengativa por naturaleza. Sus amigas siempre la habían considerado dulce, casi ingenua, pero la traición de Diego había despertado algo oscuro en ella, algo que necesitaba justicia. Primero llamó a Carmen, la madre de Diego. Doña Carmen era una mujer tradicional, católica devota, que adoraba a su hijo, pero que tenía principios muy claros sobre el matrimonio y la fidelidad. Lucía sabía que Diego planeaba pedirle matrimonio ese mismo año, había encontrado el anillo escondido meses atrás y que doña Carmen ya se veía organizando una boda por todo lo alto en la catedral. Doña Carmen, soy Lucía. Necesito hablar con usted sobre algo importante. La reunión fue en una cafetería del centro, un lugar neutral. Lucía llevó su móvil con capturas de pantalla de los mensajes. Había sido precavida y los había enviado a su propio teléfono antes de que Diego se marchara. Doña Carmen palideció al leerlos. No, no puede ser. Mi Diego no haría esto. Debe haber un error. No hay error, doña Carmen. Su hijo me ha estado engañando con dos personas diferentes. Durante meses. La mujer mayor se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Pero, pero Diego me dijo que tú eras celosa, que inventabas cosas, que ahí estaba. Diego ya había empezado su campaña de difamación, pero Lucía estaba preparada. Le mostró las conversaciones completas, las fechas, los detalles que solo alguien que estuviera realmente en una relación conocería. Doña Carmen lloró en silencio y Lucía casi sintió lástima por ella. Casi. Lo siento mucho, dijo Lucía, levantándose, pero merecía saber la verdad sobre su hijo. El siguiente paso fue más delicado. Diego trabajaba en Construcciones Herrera, una empresa familiar donde su tío era el dueño. Lucía sabía que Diego presumía de ser indispensable, de tener contactos, de cerrar tratos importantes. También sabía que parte de esos tratos importantes implicaban llevar a clientes a cenas y eventos donde gastaba dinero de la empresa como si fuera agua. Lucía no tenía pruebas directas de malversación, pero tenía algo mejor. Conocía a Beatriz, la secretaria del tío de Diego, de cuando coincidieron en un curso de primeros auxilios. Una llamada, un café, una conversación casual sobre preocupaciones que tenía sobre los gastos extraños que Diego mencionaba en casa, y Beatriz prometió echar un vistazo discreto a los informes de gastos. Mientras tanto, Lucía usó sus redes sociales con precisión quirúrgica. No publicó nada directo, eso habría sido demasiado obvio, pero empezó a compartir frases sobre la traición, artículos sobre infidelidad, canciones de desamor. Sus amigas, que ya sospechaban algo por su silencio repentino, empezaron a preguntar. Ella les contó todo, sabiendo que en Sevilla los rumores viajan más rápido que el viento de levante. En menos de una semana, medio barrio sabía que Diego Márquez había engañado a su novia con dos personas a la vez. Las miradas en el supermercado, los susurros en el gimnasio, los mensajes de WhatsApp que ardían entre los grupos de madres del colegio donde trabajaba la prima de Diego. Lucía esperaba que Diego se derrumbara, que viniera a suplicar perdón, que al menos mostrara algo de vergüenza. Pero Diego Márquez era un maestro en el arte de la manipulación, y ella estaba a punto de descubrir hasta qué punto. Una tarde, mientras Lucía salía del hospital después de un turno agotador, su móvil explotó con notificaciones. Instagram, Facebook, WhatsApp, mensajes de amigas, conocidas, incluso de gente que apenas conocía. Todos decían lo mismo. ¿Has visto lo que Diego ha publicado? Con el corazón acelerado, Lucía abrió Instagram. Ahí estaba, una foto de Diego con aspecto demacrado, ojos rojos, sentado en lo que parecía ser la consulta de un psicólogo. El texto era largo, emotivo, perfectamente calculado. Amigos y familia, necesito compartir algo con ustedes porque me está destruyendo por dentro. He estado luchando contra una adicción sexual durante años, algo que nunca tuve el valor de admitir. Busqué ayuda en lugares equivocados, lastimé a la persona que más amo y ahora estoy enfrentando las consecuencias de mis actos. Estoy en terapia, trabajando en mí mismo, intentando ser mejor.
Sé que decepcioné a muchos, especialmente a Lucía, quien no merecía nada de esto. Solo les pido que recen por mí mientras intento sanar, salud mental, recuperación, perdón. Lucía leyó el mensaje 3 veces, incrédula. ¿Adicción sexual? ¿En serio? Diego había convertido su traición deliberada en una enfermedad, en algo que merecía compasión en lugar de condena. Y peor aún, estaba funcionando. Los comentarios eran una avalancha de apoyo. Qué valiente eres por compartir esto. Todos cometemos errores. La sanación es un proceso, te apoyamos. Lucía debería ser más comprensiva. Incluso algunas de sus propias amigas habían comentado cosas como espero que encuentres paz. Lucía sintió náuseas. Diego había tomado su plan de exponerlo y lo había convertido en una oportunidad para hacerse la víctima. Ahora él era el que sufría, el que necesitaba ayuda, el que merecía una segunda oportunidad. Y ella pasaba de ser la mujer traicionada a la novia insensible que no apoyaba a su pareja en su momento de crisis. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que la verdad no importa tanto como la historia que la gente prefiere creer? Esa noche, Lucía recibió una llamada de su propia madre. Hija, he visto lo que publicó Diego. ¿Es verdad que tiene un problema? Tal vez deberías considerarlo. Los hombres cometen errores, pero si está buscando ayuda, mamá, no puedes estar hablando en serio. Solo digo que 5 años son muchos años, Lucía, y si está enfermo. Lucía colgó antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Su propia madre estaba cayendo en la trampa de Diego. ¿Qué esperanza tenía con el resto del mundo? Al día siguiente recibió un mensaje de Beatriz, la secretaria. Lucía, lo siento mucho, pero no puedo ayudarte. El tío de Diego me llamó y me advirtió sobre difundir rumores falsos sobre empleados. Dice que Diego le contó que estás obsesionada y que inventas cosas porque no superaste la ruptura. Tengo 2 hijos que mantener. No puedo arriesgar mi trabajo. Lucía se dejó caer en el sofá de su apartamento, rodeada del silencio que ahora le parecía ensordecedor. Diego había bloqueado todos sus movimientos, había convertido a su madre en su aliada, había ganado la simpatía pública con su falsa confesión, había protegido su trabajo y había dejado a Lucía como la villana de la historia. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma tarde, mientras Lucía intentaba procesar su derrota, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Paula, la compañera de trabajo de Diego, una de las personas con quien la había engañado. Paula era menuda, de pelo castaño, con un aire de fragilidad que Lucía inmediatamente supo que era falso. Necesitamos hablar, dijo Paula, sin esperar invitación para entrar. Lucía, demasiado aturdida para reaccionar, la dejó pasar. Paula se sentó en el sofá como si fuera su casa. Sé que me odias y tienes derecho, pero hay cosas que necesitas saber sobre Diego. No quiero escucharte, dijo Lucía, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. Diego no tiene ninguna adicción sexual, continuó Paula, ignorándola. Eso es pura basura que inventó cuando vio que su imagen peligraba. ¿Sabes cuántas veces me dijo que tú eras aburrida? Que estaba contigo solo porque llevaban mucho tiempo juntos, que planeaba dejarte en cuanto encontrara el momento adecuado. Cada palabra era un puñetazo. Lucía quería gritar, echarla, pero algo la mantenía clavada en el sitio. Terminó conmigo hace 2 días, dijo Paula, y por primera vez Lucía vio algo genuino en sus ojos. Rabia. Me dijo que yo era un error, que estaba trabajando en su relación contigo, que necesitaba sanar. Pero esta mañana vi fotos de él con otra chica en un bar de Nervión. Una chica nueva. Ni tú, ni yo, ni Marcos. Alguien completamente diferente. El mundo de Lucía se inclinó sobre su eje. ¿Otra persona? Después de todo esto, Diego es un mentiroso compulsivo, continuó Paula, y lo peor es que es tan bueno en ello que hace que todos lo crean. Yo caí, tú caíste, su familia cayó. Todos. Vine a decirte esto porque me di cuenta de que tú y yo somos solo daños colaterales para él, y merezco que sepas la verdad, aunque me odies. Paula se levantó para irse, pero antes de abrir la puerta se giró.
Una última cosa. Diego me contó que tiene guardadas fotos íntimas tuyas. Dijo que si lo presionabas demasiado, las usaría para defenderse. No sé si es verdad, pero ten cuidado. Cuando Paula se fue, Lucía se quedó sola en medio de su sala, procesando información que no sabía si creer. ¿Y si Paula solo quería manipularla? ¿Y si esto era parte de otro juego? Pero en el fondo, Lucía sabía la verdad. Diego era exactamente lo que Paula había descrito, un manipulador brillante que siempre encontraba la forma de salir ganando. Esa noche Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. La decisión de Lucía no fue dramática ni impulsiva, fue silenciosa, casi quirúrgica. Mientras miraba las luces de Sevilla desde su ventana esa noche, comprendió algo fundamental. Había estado jugando el juego de Diego con las reglas de Diego, y en ese juego él siempre ganaría. Pero, ¿qué pasaría si dejaba de jugar? A la mañana siguiente, Lucía hizo algo que ni ella misma esperaba. Bloqueó a Diego de todas sus redes sociales, borró sus números de contacto y eliminó cada foto, cada mensaje, cada rastro de él de su móvil. No le importó que pareciera que estaba huyendo o rindiéndose. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la paz. Su amiga Rocío la llamó esa tarde. Tía, ¿estás bien? Te vi desaparecer de las redes. Mejor que nunca, respondió Lucía, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Necesitaba desintoxicarme de todo ese drama. Pero, ¿y Diego? ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Lucía sonrió, aunque Rocío no podía verla. ¿Salirse con la suya? Rocío, él puede contar la historia que quiera. Yo ya sé la verdad, y eso es suficiente. Rocío se quedó en silencio unos segundos. No sé si eres muy sabia o muy loca, pero te apoyo. Los días siguientes fueron extrañamente liberadores. Lucía se concentró en su trabajo, en sus amigas, en redescubrir quién era sin Diego. Empezó a correr por las mañanas junto al Guadalquivir, retomó las clases de flamenco que había abandonado años atrás, quedaba con amigas para tapas sin preocuparse por tener que volver temprano a casa. Pero Sevilla es pequeña y era inevitable que sus caminos se cruzaran. Fue un sábado por la noche en el café central de la Alameda. Lucía estaba con Rocío y otras amigas riendo por algo que había pasado en el trabajo cuando lo vio. Diego estaba en la barra con un grupo de amigos y efectivamente había una chica nueva colgada de su brazo, morena, elegante, ajena a todo el caos que Diego arrastraba. Sus miradas se encontraron por un segundo. Diego sonrió, esa sonrisa encantadora que una vez había derretido el corazón de Lucía. Levantó su copa como en un brindis, un gesto que gritaba, «Ves, ya te superé, ya tengo a alguien nuevo, tú no importas». Lucía sintió que algo se agitaba en su pecho. No era dolor, no era rabia, era lástima. ¿Qué clase de persona necesitaba tanto probar que había ganado? Rocío siguió su mirada. «Ese cabrón, ¿quieres que nos vayamos?» No, dijo Lucía, tomando un sorbo de su tinto de verano. Estoy bien aquí. Y lo estaba. Diego podría desfilar con 1000 chicas nuevas, podría contar 1000 mentiras más, pero ya no tenía ningún poder sobre ella, porque Lucía había descubierto el secreto. El peor castigo que podía darle a Diego no era exponerlo, ni humillarlo, ni vengarse. Era simplemente no importarle. Esa noche, mientras caminaba a casa por las calles empedradas de Triana, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Su primer instinto fue borrarlo sin leer, probablemente Diego con otro teléfono, pero la curiosidad pudo más. Hola Lucía, soy Marcos. Sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Lucía se detuvo bajo una farola. Marcos. El otro amante de Diego. Parte de ella quería bloquear el número inmediatamente. Pero otra parte, la parte curiosa, la que había aprendido que la verdad siempre valía la pena, respondió, ¿cuándo y dónde? Se encontraron al día siguiente en un banco junto al río, lejos de miradas indiscretas. Marcos era diferente de lo que Lucía había imaginado, alto, de complexión atlética, con una expresión genuinamente avergonzada. Gracias por venir, empezó él sin mirarla a los ojos. No tenías por qué. No, no tenía, confirmó Lucía. Así que ve al grano. Marcos respiró hondo. Paula me contactó.
Me contó sobre tu conversación con ella y necesitaba que supieras que Diego también me mintió. Me dijo que ustedes habían terminado hace meses, que solo seguían juntos de cara a la galería por el piso que compartían. Me hizo creer que yo era su verdadera pareja. ¿Cuántas mentiras puede tejer una persona antes de perderse en su propia red? ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Lucía, genuinamente confundida. Porque Diego es peligroso, dijo Marcos, finalmente mirándola, no físicamente, sino emocionalmente. Destruye a las personas y hace que se sientan agradecidas por ello. Yo estuve en terapia durante años por problemas de autoestima y en 3 meses con Diego retrocedí todo lo que había avanzado. Me convenció de que yo era el problema, de que pedía demasiado y debía estar agradecido de que alguien como él se fijara en mí. Lucía sintió un escalofrío. Esas palabras, ¿cuántas veces Diego le había dicho cosas similares, tan sutilmente que ella no se había dado cuenta de que la estaba derrumbando poco a poco? También quería advertirte, continuó Marcos, sacando su móvil. Diego está planeando algo. Escucha esto. Marcos puso un audio de WhatsApp. Era la voz de Diego, inconfundible. Tío, te juro que Lucía se ha vuelto loca. Está obsesionada conmigo. El otro día apareció en mi trabajo haciendo un escándalo. Tuve que llamar a seguridad. Estoy considerando pedir una orden de alejamiento porque me da miedo de lo que pueda hacer. Lucía se quedó helada. Ella nunca había ido al trabajo de Diego desde la ruptura. Nunca lo había contactado. Era una mentira absoluta. Está construyendo una narrativa, explicó Marcos. Está contando a todo el mundo que lo acosas, que inventas cosas, que estás mentalmente inestable. Así, si intentas hacer algo, hablar con su jefe, contactar a su familia, lo que sea, ya nadie te creerá. Incluso si presentas pruebas, dirán que las manipulaste. La maestría de la manipulación de Diego era aterradora. No solo se defendía, sino que atacaba de forma preventiva, construyendo una realidad alternativa donde él era la víctima y ella la villana. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Lucía. Marco sonrió con tristeza. Porque cuando terminó conmigo intenté exponerlo en nuestro círculo de amigos y funcionó exactamente como te estoy contando. Me llamaron obsesivo, vengativo, tóxico. Perdí amigos, mi reputación. Diego consiguió que me echaran del gimnasio donde ambos íbamos porque convenció al dueño de que yo lo acosaba. 2 semanas después, él estaba ahí como si nada, con su nueva conquista. No quiero que pases por lo mismo. Lucía asimiló la información. Diego no solo era un infiel, era un depredador emocional sistemático, alguien que había perfeccionado el arte de destruir vidas mientras mantenía su imagen inmaculada. ¿Qué puedo hacer?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Nada, dijo Marcos. Y esa es la parte más dura de aceptar. No puedes ganarle a alguien que no tiene moral. No puedes vencer a alguien que está dispuesto a mentir, manipular y destruir sin límites. Lo único que puedes hacer es alejarte y reconstruir tu vida sin él. Después de que Marcos se fuera, Lucía se quedó sentada junto al río, viendo pasar las barcas turísticas. Pensó en todo lo que había perdido tratando de exponer a Diego. Tiempo, energía, paz mental, y todo para nada. Él seguía siendo el héroe de su propia historia y ella apenas una nota al pie. Pero entonces pensó en algo diferente. ¿Qué había ganado? Había ganado claridad. Había ganado conocimiento sobre quién era Diego realmente. Había ganado la fortaleza de haber sobrevivido a una de las peores traiciones que una persona puede experimentar. Y sobre todo, había ganado algo que Diego nunca tendría: libertad genuina. Porque Diego estaba condenado a repetir el mismo patrón una y otra vez, con cada nueva pareja, con cada nueva mentira, construyendo castillos de naipes que eventualmente se derrumbarían. Viviría siempre con miedo a ser descubierto, siempre tejiendo nuevas historias para cubrir las viejas, siempre mirando por encima del hombro. Lucía, en cambio, podía caminar con la cabeza en alto, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque había dejado de pelear una guerra que no valía la pena. Esa noche, Lucía hizo algo que llevaba semanas sin hacer. Se miró al espejo realmente. No de pasada mientras se arreglaba para el trabajo,
sino que se detuvo y se observó. Vio a una mujer de 29 años con ojeras por las noches sin dormir, con algo de peso perdido por el estrés, pero también vio fuerza en esos ojos verdes. Vio supervivencia. Hola, se dijo a sí misma. Tiempos sin vernos. Los siguientes meses fueron un proceso. Lucía no se despertó un día mágicamente curada. Hubo recaídas, días en los que pensaba en Diego, noches en las que la rabia regresaba, pero cada vez eran menos frecuentes, menos intensas. Volvió a salir con amigas sin el peso de la venganza en sus hombros. Aceptó una cita con un médico del hospital, nada serio, solo café y conversación, y se sorprendió al descubrir que podía reírse genuinamente otra vez. Empezó a planear ese viaje a Portugal que siempre había querido hacer, pero que Diego siempre encontraba excusas para posponer. Una tarde de octubre, mientras Lucía caminaba por la calle Betis después de su turno, su móvil sonó. Número privado. Normalmente no contestaba, pero algo le dijo que lo hiciera. Lucía Domínguez, una voz femenina, formal. Sí, soy yo. Soy la detective Raquel Moreno, de la comisaría del Prado. Estamos investigando una denuncia presentada por una joven llamada Sofía Campos. Dice que usted podría tener información relevante sobre Diego Márquez. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Qué tipo de denuncia? ¿Acoso? ¿Amenazas? ¿Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento? Al parecer, el señor Márquez amenazó con publicar fotos privadas de la señorita Campos si ella hablaba sobre su relación. Durante la investigación preliminar encontramos indicios de que ha hecho esto con otras personas. Su nombre apareció en conversaciones recuperadas de su móvil. Lucía tuvo que sentarse en un banco. Sofía, probablemente la chica que había visto con Diego en el bar aquella noche. Y Diego había hecho exactamente lo que Paula le había advertido, usar imágenes íntimas como arma. ¿Puede venir a la comisaría mañana para declarar? Lucía pensó en todo lo que había pasado. Pensó en dejarlo ir, en seguir adelante con su vida sin mirar atrás. Pero entonces pensó en Sofía, en Paula, en Marcos, en todas las futuras víctimas de Diego si alguien no lo detenía. Sí, dijo finalmente, estaré ahí. Al día siguiente, Lucía declaró todo lo que sabía ante la detective Moreno. Mostró los mensajes que había conservado, contó sobre Paula y Marcos, explicó el patrón de manipulación. La detective tomaba notas con expresión seria. Es un caso complejo, admitió Moreno. Personas como el señor Márquez suelen ser muy cuidadosas, pero con su testimonio y el de otras víctimas podemos construir algo sólido. Lucía salió de la comisaría sintiendo algo extraño. No era satisfacción por una venganza cumplida. Era más bien cierre. No había buscado esto, no había planeado que Diego enfrentara consecuencias legales, pero cuando la oportunidad de ayudar a otra víctima se presentó, supo que era lo correcto. Semanas después, Rocío la llamó emocionada. Tía, no vas a creer lo que acabo de ver en Instagram. Al parecer, la investigación había salido a la luz. Varios medios locales habían cubierto la historia. Detenido constructor sevillano por difusión de imágenes íntimas y amenazas. No mencionaban el nombre de Diego por razones legales, pero en Sevilla todo el mundo sabía de quién se trataba. Los comentarios en las redes eran devastadores para Diego. Su post sobre adicción sexual ahora parecía exactamente lo que era, una cortina de humo. Las personas que lo habían defendido ahora se sentían engañadas. Su trabajo lo había suspendido, pendiente de investigación. Su madre, según rumores, había dejado de hablarle. Pero Lucía no sintió alegría ante su caída. Solo sintió cansancio por todo el dolor que podría haberse evitado si Diego hubiera sido capaz de algo tan simple como la honestidad. La investigación tomó meses. Lucía siguió con su vida. Trabajó, viajó, sanó. Eventualmente Diego fue condenado a una multa considerable y servicios comunitarios por difusión de imágenes íntimas. No fue prisión, pero su reputación quedó destruida de una forma que ninguna manipulación podría reparar. Era marzo cuando Lucía se encontró nuevamente con Paula, esta vez en el mercado de Triana, entre puestos de pescado fresco y flores. Lucía, dijo Paula, dubitativa. Paula, respondió Lucía sin hostilidad.
Se miraron por un momento si eran dos mujeres que habían sido enemigas, pero que en realidad habían sido aliadas sin saberlo, sobrevivientes de la misma tormenta. Gracias, dijo Paula finalmente, por declarar. Yo también lo hice, después de enterarme. Y Sofía me contactó para agradecerme. Dice que tu testimonio fue crucial. Lucía asintió. Hicimos lo correcto. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Paula. De haber estado con él, quiero decir. Lucía pensó en la pregunta. 5 años de su vida con Diego. Algunos dirían que fueron años perdidos, pero ella había aprendido cosas valiosas. Había aprendido a reconocer señales de manipulación, había descubierto su propia fuerza, había aprendido que el amor propio era más importante que cualquier relación. No me arrepiento, dijo finalmente. Me enseñó exactamente lo que no quiero en mi vida. Paula sonrió tristemente. Eso es muy sabio. Mientras caminaba de regreso a casa con su bolsa del mercado, Lucía pensó en todo el camino recorrido. Desde aquella tarde de mayo cuando descubrió los mensajes en el móvil de Diego, hasta este día de primavera donde finalmente se sentía entera otra vez. No había sido el camino que había planeado. Había querido venganza, justicia rápida, un reconocimiento público de que Diego era el villano y ella la víctima. Pero la vida rara vez es tan simple. En cambio, había conseguido algo mejor: paz. No la paz de quien nunca fue lastimado, sino la paz de quien fue destrozado y se reconstruyó más fuerte que antes. Esa noche, mientras Lucía se sentaba en su balcón con una copa de vino mirando las luces de Sevilla brillar en la oscuridad, su móvil vibró. Un mensaje de Sofía Campos. Sé que no nos conocemos personalmente, pero quería agradecerte por tu valentía al declarar, por ayudarme a entender que lo que me pasó no fue culpa mía. Espero algún día poder ser tan fuerte como tú. Lucía sonrió y respondió. Ya eres fuerte, sobreviviste. Todo lo demás es solo tiempo. Y era verdad. Diego podría haber ganado batallas con sus mentiras y manipulaciones, pero las mujeres a las que había intentado destruir estaban de pie, reconstruidas, listas para vivir vidas que él nunca podría tocar. Lucía levantó su copa hacia las estrellas, por Sofía, por Paula, por Marcos, por ella misma, por todos los que se atreven a alejarse de quienes los lastiman, por la valentía de empezar de nuevo. La venganza que Lucía había buscado nunca llegó de la forma que esperaba. Pero algo mejor sí llegó. La comprensión de que la mayor victoria sobre alguien que te hizo daño no es destruirlo, sino construirte a ti mismo en algo tan completo, tan feliz, tan libre, que simplemente dejen de importar. Y mientras la brisa cálida de Sevilla acariciaba su rostro, Lucía supo con certeza absoluta que Diego Márquez, con todas sus mentiras y manipulaciones, ya no tenía ningún poder sobre ella. Porque la verdadera libertad no es vengarse de quien te lastimó, es llegar al punto donde ya no necesitas hacerlo.